La historia no es lo que creemos que es. Nos enseñaron que está escrita por hechos, fechas y personajes que marcaron el rumbo de la humanidad. Pero lo que pocas veces se cuestiona es esto. ¿Qué pasaría si gran parte de esa historia no fuera completamente cierta? A lo largo del tiempo, gobiernos, líderes y figuras influyentes han tenido el poder de decidir qué se cuenta y qué se oculta. No siempre se trata de mentir directamente, sino de algo más sutil, ya sea callar, manipular o simplemente dejar que la verdad se pierda entre versiones oficiales. Porque al final, quien controla la información, controla la realidad. Desde los tiempos desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad, donde el panorama no se ha cerrado, en este video vamos a explorar algunos casos donde la verdad fue escondida, distorsionada o nunca encontrada. Historias donde lo más impactante no es lo que ocurrió, sino lo que nunca nos dijeron. Bienvenido, soy Grayman y te presento. ¿Acaso estamos ciegos? En algún punto entre la ciencia y la ambición existe una línea invisible, una frontera que, cuando se cruza, deja de lado a la humanidad en nombre del conocimiento. Todo comenzó en 1932, en la pequeña ciudad de Tuskegee, Alabama, en plena Gran Depresión, cuando la pobreza y la desigualdad marcaban la vida cotidiana. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inició lo que, en apariencia, sería un estudio médico más. Su objetivo declarado, observar la evolución natural de la sífilis en hombres afroestadounidenses. Su verdadero desarrollo sería mucho más distinto. 600 hombres, entre ellos campesinos, aparqueros, en su mayoría analfabetos, fueron reclutados bajo promesas que apelaban a la esperanza. Atención médica gratuita, transportes, alimentos, incluso un seguro funerario. Para muchos de ellos, aquello representaba una oportunidad imposible de rechazar. Pero lo que no sabían era que ya habían sido convertidos en sujetos de un experimento que nunca comprenderían del todo. De esos 600 hombres, 399 ya estaban infectados con sífilis. Los demás formarían parte de un grupo de control. Sin embargo, ninguno fue informado de su diagnóstico real. En su lugar, se les dijo que padecían mala sangre, un término ambiguo que ocultaba la gravedad de su condición. Desde el principio, el estudio se construyó desde el engaño. En los primeros años, los tratamientos disponibles eran peligrosos, tóxicos y poco efectivos. Bajo esa justificación, los investigadores defendieron su decisión de observar la enfermedad sin intervenir. Pero con el paso del tiempo, esa justificación comenzó a desmoronarse. En 1947, la penicilina revolucionó la medicina. Por primera vez, existía un tratamiento seguro y eficaz contra la sífilis. Era, en muchos sentidos, una sentencia de salvación para quienes padecían la enfermedad. Sin embargo, en Tuskegee ocurrió lo impensable. Los investigadores decidieron no administrar el tratamiento. No solo eso, activamente evitaron que los participantes la recibieran, incluso cuando programas de salud pública intentaban distribuirlo en la región. A los hombres se les mantuvo en la ignorancia, observando cómo la enfermedad avanzaba lentamente en sus cuerpos, destruyendo órganos, debilitando sus mentes y en muchos casos llevándolos a la muerte. El estudio, que originalmente estaba planeado para durar unos meses, se extendió durante 40 años. Durante ese tiempo, los abusos no se limitaron a la omisión del tratamiento. Procedimientos invasivos, como las punciones lumbares, eran presentados como tratamientos especiales. En realidad, eran herramientas de investigación. Incluso en la muerte, los participantes seguían siendo parte del experimento. Se les prometía cobertura funeraria a cambio de permitir autopsias. Mientras tanto, el mundo cambiaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, el horror de los experimentos médicos nazis llevó a la creación del Código de Nuremberg en 1947, estableciendo principios éticos fundamentales como el consentimiento informado. Años después, la Declaración de Helsinki reforzaría estas normas, pero en Tuskegee nada cambió. El experimento continuó, ignorando deliberadamente los nuevos estándares éticos internacionales. Los participantes seguían sin saber la verdad, seguían sin recibir tratamiento. Para 1972, la situación finalmente salió a la luz. No fue por una revisión ética interna, ni por una edición institucional. Fue gracias a una filtración de la prensa, impulsada por el investigador Peter Buxton, quien durante años había intentado, sin éxito, detener el estudio desde dentro. Cuando la historia fue publicada, la reacción fue inmediata.
Indignación, protestas, incredulidad, lo que durante décadas había permanecido oculto, ahora era imposible negar. El experimento fue cancelado ese mismo año, pero el daño ya estaba hecho. De los 399 hombres infectados, al menos 28 murieron directamente por sífilis y más de 100 por complicaciones relacionadas. Decenas de mujeres fueron contagiadas, al menos 19 niños nacieron con sífilis congénita. Generaciones enteras quedaron marcadas por una decisión que nunca eligieron de verdad. Las consecuencias no fueron solo médicas, sino profundamente sociales. La confianza de la comunidad afroestadounidense en el sistema de salud quedó gravemente dañada. Incluso hoy, décadas después, ese eco de desconfianza persiste. A nivel institucional, el escándalo provocó cambios importantes. En 1974 se aprobó la Ley Nacional de Investigación y en 1979 surgió el Informe Belmont, que estableció principios éticos fundamentales como el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Se crearon comités de revisión ética obligatorios para cualquier investigación con seres humanos. Era, en cierto modo, un intento de evitar que algo así volviera a ocurrir. En 1997, 65 años después del inicio del experimento, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ofreció una disculpa oficial en el nombre del gobierno. Frente a los pocos sobrevivientes que quedaban, reconoció lo ocurrido como una vergüenza nacional. Pero hay algo inquietante en la historia. No se trata solo de un experimento fallido, no fue un error aislado. Fue una cadena de decisiones conscientes, sostenidas durante décadas, en las que médicos, instituciones y sistemas completos eligieron continuar. Eligieron observar en lugar de curar. Eligieron el conocimiento por encima de la vida. Y esa es, quizás, la parte más perturbadora de todas, que no ocurrió en secreto absoluto, ni en un régimen autoritario lejano, sino dentro de una sociedad moderna, con profesionales formados, bajo instituciones respetadas. El experimento de Totski no solo revela hasta dónde puede llegar la ciencia cinética, sino también hasta dónde puede llegar la indiferencia humana cuando se disfraza de progreso. Porque a veces la historia no se oculta, a veces simplemente permiten que ocurra. A veces hay noches que cambian la historia, no por lo que se ve, sino por lo que se intenta ocultar. En la madrugada del 26 de abril de 1986, en el corazón de la entonces Unión Soviética, una serie de decisiones técnicas, errores humanos y fallas estructurales desencadenaron una catástrofe que no solo marcaría una generación, sino que redefiniría para siempre la relación entre la verdad y el poder. A pocos kilómetros de la ciudad de Pripyat, en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, se alzaba la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, un símbolo del avance tecnológico soviético. 4 reactores operaban día y noche, produciendo energía para miles de hogares. Pero detrás de esa aparente normalidad, existían fallas de diseño, protocolos deficientes y una cultura donde cuestionar era peligroso. Aquella noche, los operadores del reactor número 4 se preparaban para realizar una prueba de seguridad. El objetivo era simple en teoría: comprobar si, en caso de un corte eléctrico, la inercia de las turbinas podría mantener funcionando las bombas de enfriamiento durante unos segundos críticos. Pero por desgracia, nada salió como estaba planeado. Una serie de retrasos dejó el experimento en manos de un turno nocturno poco preparado. La potencia del reactor cayó a niveles inestables. Para compensarlo, los operadores desactivaron sistemas automáticos de seguridad y retiraron barras de control más allá de los límites permitidos. El reactor quedó en una condición extremadamente inestable. A la 1:23 de la madrugada comenzó la prueba. Segundos después, todo se salió de control. Una combinación letal de factores, incluyendo un defecto de diseño en el reactor RBMK, provocó un aumento repentino e incontrolable de la potencia. En un intento desesperado por detener la reacción, se activó el sistema de emergencia. Pero para ese punto era demasiado tarde. Las barras de control, diseñadas para apagar el reactor, provocaron el efecto contrario. En cuestión de segundos, la potencia se disparó a niveles inimaginables. Y entonces ocurrió. Una explosión sacudió la estructura, luego otra. La tapa del reactor, de más de 1000 toneladas, fue lanzada por los aires. El núcleo quedó expuesto. El grafito comenzó a arder y una nube invisible, pero mortal, de radiación se elevó hacia el cielo. Chernóbil acaba de convertirse en el peor accidente nuclear de la historia. Pero lo más inquietante vino después. En las primeras horas tras la explosión, las autoridades soviéticas no informaron a la población de la magnitud del desastre. En Pripyat, a tan solo unos kilómetros, la vida continuó con una aparente normalidad,
Familias caminaron bajo una lluvia que, sin saberlo, estaba contaminada de partículas radioactivas. No hubo alertas inmediatas, no hubo evacuación de urgente, no hubo verdad. La evacuación comenzó 36 horas después. Para entonces, miles de personas ya habían sido expuestas. Mientras tanto, en el resto del mundo algo no cuadraba. El 27 de abril, en Suecia, trabajadores de una planta nuclear detectaron niveles inusuales de radiación en sus ropas. Tras descartar fugas locales, todas las miradas apuntaron hacia el este. La Unión Soviética guardaba silencio. No fue hasta la noche del 28 de abril cuando, en un breve comunicado televisado, se reconoció que había ocurrido un accidente. Sin detalles, sin cifras, sin dimensión real. La gravedad del incidente estaba siendo minimizada deliberadamente. Durante días, la información fue fragmentaria, controlada, cuidadosamente dosificada. Incluso cuando la radiación ya había cruzado fronteras contaminando vastas regiones de Europa, el discurso local evitaba reconocer la magnitud del desastre. No fue sino hasta el 14 de mayo que el líder soviético Mikhail Gorbachev se dirigió al mundo con un informe más amplio, pero para muchos ya era evidente. La Unión Soviética había intentado ocultar la verdadera dimensión de Chernobyl, y ese silencio tuvo consecuencias. Mientras los gobiernos extranjeros tomaban medidas de emergencia dentro de las zonas afectadas, miles de personas seguían expuestas sin información clara. La falta de transparencia retrasó respuestas, aumentó la desconfianza internacional y convirtió la tragedia en algo aún más profundo, un desastre humano amplificado por el ocultamiento. En el epicentro, la situación era casi apocalíptica. Bomberos y trabajadores acudieron sin protección adecuada, enfrentándose a un enemigo invisible. Muchos de ellos desarrollaron síndrome de radiación aguda en cuestión de días. Algunos murieron semanas después. Para contener la catástrofe, cientos de miles de personas, llamados liquidadores, fueron movilizados. Soldados, ingenieros, mineros, hombres enviados a limpiar, a sellar, a contener lo incontenible. Muchos sabían que estaban firmando su sentencia. Se arrojaron toneladas de arena, plomo y boro sobre el reactor. Se excavaron túneles bajo tierra. Se construyó un sarcófago de concreto para encerrar lo que quedaba del núcleo. Pero el daño ya se había extendido mucho más allá. La nube radioactiva viajó por Europa, contaminando campos, ríos y ciudades. Millones de personas vivieron en zonas afectadas. Miles fueron evacuadas, muchas sin posibilidad de regresar jamás. Pripyat quedó congelada en el tiempo, un recordatorio silencioso de lo que ocurrió y de lo que se ocultó. Décadas después, el impacto exacto en la salud sigue siendo motivo de debate, pero lo que no se discute es el costo humano, ambiental y político de aquel evento. Chernobyl no solo expuso fallas tecnológicas, expuso el sistema entero. Un sistema donde la información era controlada, donde admitir errores era visto como debilidad, y donde la verdad puede ser retrasada, incluso cuando la radiación no lo hacía. Hoy, el reactor 4 permanece cubierto por una gigantesca estructura de acero, diseñada para contener lo que aún late en su interior. Una herida sellada, pero no olvidada. Porque Chernobyl no es solo una tragedia nuclear, es una advertencia. Una historia donde el peligro no fue solo la explosión, sino el silencio que vino después. Porque cuando la verdad se oculta, el desastre nunca termina realmente. Hay escándalos que no solo derriban gobiernos, revelan cómo funciona el poder cuando nadie está mirando. A principios de la década de 1970, en el corazón de Estados Unidos, una serie de eventos aparentemente menores comenzaron a tejer una de las crisis políticas más profundas del siglo XX. Un caso que no solo marcaría la caída de un presidente, sino que redefiniría para siempre la relación entre el gobierno, la verdad y la ciudadanía. Esta es la historia de Watergate. Todo comenzó en la madrugada del 17 de junio de 1972, en el complejo Watergate en Washington, D.C. 5 hombres fueron arrestados dentro de las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata. No era un robo común, no buscaban dinero ni objetos de valor. Llevaban equipo de espionaje, cámaras y dispositivos diseñados para intervenir comunicaciones. No solo habían entrado para robar, habían entrado para escuchar, a observar, a controlar. Lo que parecía un incidente aislado pronto revelaría algo mucho más grande. Los investigadores iniciales del FBI descubrieron conexiones inquietantes.
El dinero que financiaba la operación llevaba directamente al Comité para la Reelección del Presidente, es decir, el entorno más cercano del entonces presidente Richard Nixon. Pero ese solo era el comienzo. A medida que se tiraba del hilo, aparecían más nombres, más vínculos, más indicios de que no se trataba de una operación improvisada, sino una parte de una estrategia mucho más amplia. Una red de espionaje político destinada a obtener ventaja en el proceso electoral de 1972. Una estrategia organizada desde dentro del poder. A partir de este momento, el caso dejó de ser un simple allanamiento. Se convirtió en una posible conspiración. Pero lo más grave no fue el crimen inicial, sino lo que vino después. Desde la Casa Blanca se inició un intento sistemático por encubrir lo ocurrido. Funcionarios de alto nivel comenzaron a obstaculizar investigaciones, destruir evidencias y utilizar agencias gubernamentales como el FBI, la CIA e incluso el sistema fiscal para proteger al presidente y atacar a sus opositores. Se ofrecieron pagos secretos para comprar silencios, se dieron órdenes para frenar investigaciones, se manipularon instituciones diseñadas para impartir justicia. El poder se está utilizando como un arma. Mientras tanto, en las sombras algunos comenzaron a hablar. Una figura clave emergió bajo el nombre de enclave Garganta Profunda, un informante anónimo que proporcionó pistas cruciales a periodistas del Washington Post. Durante años, su identidad fue un misterio, pero su papel fue fundamental para mantener viva una investigación que muchos intentaban enterrar. El silencio comenzaba a romperse. El trabajo periodístico fue incansable. Día tras día, artículo tras artículo, las piezas del rompecabezas se iban uniendo. Cada nueva revelación hacía más difícil sostener la versión oficial. Y entonces, la historia dejó de ser política, para convertirse en histórica. En 1973, el Senado de los Estados Unidos inició audiencias públicas para investigar el caso. Millones de personas siguieron las transmisiones de televisión. Por primera vez, el país observaba en tiempo real cómo se desmoronaba la confianza en su propio gobierno. Testigos comparecieron bajo juramento. Asesores cercanos al presidente comenzaron a declarar. Algunos decidieron cooperar. Otros prefirieron guardar silencio. Pero cada testimonio añadió una capa más profunda al escándalo. Y entonces llegó la revelación que cambiaría todo. Dentro de la Casa Blanca existía un sistema secreto de grabación. Cada conversación en el despacho oval había sido registrada. Era un detalle aparentemente técnico, pero con consecuencias devastadoras, porque significaba que la verdad estaba guardada en cintas. Cuando estas grabaciones fueron exigidas por fiscales y tribunales, el presidente se negó a entregarlas. Alegó privilegios ejecutivos, insistiendo en que ciertas comunicaciones debían permanecer confidenciales para proteger la institución presidencial. Pero la presión política y legal creció. La nación exigía respuestas. El caso llegó hasta la Corte Suprema, y en una edición histórica se ordenó la entrega de las cintas. Lo que contenía era devastador. Dichas grabaciones demostraban que Richard Nixon no solo conocía el encubrimiento, sino que había participado efectivamente en él desde los primeros días del escándalo. Había autorizado acciones para frenar investigaciones, interferir en el trabajo del FBI y utilizar el aparato del Estado para protegerse. La evidencia era irrefutable, la llamada pistola humeante. Pero incluso después, el drama no había terminado. Antes de entregar todas las cintas, la Casa Blanca reveló que una de ellas tenía un vacío de 18 minutos, un segmento borrado, una ausencia que generó aún más sospechas. ¿Qué podría haberse dicho en ese mismo tiempo? ¿Quién lo había eliminado principalmente? Hasta hoy, sigue siendo un misterio. Para ese momento, la situación era insostenible. El Congreso avanzaba hacia un proceso formal de destitución. Los cargos incluían obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato del Congreso. Incluso miembros del propio partido de Nixon comenzaron a retirarle el apoyo. El poder que una vez lo sostuvo, ahora lo abandonaba. El 8 de agosto de 1974, en un mensaje televisado a la nación, Richard Nixon anunció su renuncia a la presidencia. Con una voz contenida, reconoció que ya no estaba con el respaldo necesario para gobernar. Al día siguiente, dejó el cargo. Se convirtió en el único presidente en la historia de Estados Unidos en dimitir. Pero el impacto de Watergate no terminó ahí. El escándalo expuso una red de abusos que iban mucho más allá de un solo evento. Espionaje político, persecución de opositores, manipulación de instituciones y un uso sistemático del poder para beneficio propio. En total, 69 personas fueron implicadas en el caso.
48 de ellas fueron condenadas. Altos funcionarios, asesores, hombres que operaban desde las más altas esferas del gobierno. La caída fue profunda. Meses después, el nuevo presidente Gerald Ford tomó una decisión que dividiría el país. Otorgó un perdón total a Nixon. Argumentó que era necesario cerrar una etapa dolorosa para permitir que la nación avanzara. Pero, por obvias razones, no todos estuvieron de acuerdo. Para muchos, ese perdón representó una evasión de la justicia, una forma de proteger al poder, incluso después de haber caído. Las consecuencias de Watergate fueron duraderas. Se aprobaron nuevas leyes para limitar el poder presidencial, se fortalecieron mecanismos de supervisión, se establecieron normas más estrictas sobre el financiamiento de campañas y transparencia gubernamental. Pero quizás el cambio más profundo fue invisible: la confianza. Después de Watergate, la relación entre la ciudadanía y el gobierno cambió para siempre. La idea de que las instituciones podían fallar y que el poder podía corromper incluso en democracias consolidadas dejó de ser una teoría para convertirse en una realidad. Y hay algo más inquietante en esta historia. Watergate no comenzó como un gran escándalo, no inició con una caída. Comenzó con unas pequeñas decisiones, con justificaciones, con la creencia de que el fin justificaba los medios, y fue creciendo, poco a poco, hasta volverse imposible de ocultar. Porque a veces la historia no se derrumba de golpe, a veces se descompone en silencio, y cuando finalmente sale a la luz, ya ha cambiado todo. Watergate no fue solo un escándalo político, fue una advertencia, una prueba de que el poder, sin límites, siempre encuentra la forma de ir más allá, y de que, en última instancia, no es el crimen lo que destruye a las instituciones, sino la decisión de ocultarlo. Ahora, cuando la verdad se manipula desde las más altas esferas, la confianza de toda una nación comienza a desmoronarse. Al final, todas esas historias convergen en una misma idea inquietante. No se trató únicamente de errores, ni de accidentes inevitables, ni de decisiones aisladas tomadas bajo presión. Lo que une a estos casos es mucho más profundo: la voluntad consciente de ocultar, manipular y limitar la verdad. En cada uno de estos casos, la información existía, la verdad estaba ahí, pero fue filtrada, distorsionada o dosificada cuidadosamente, no para proteger a la sociedad, sino para proteger a quienes estaban en el poder. Se ocultaron datos que podían haber salvado vidas, se manipularon narrativas para evitar consecuencias, se limitaron versiones de los hechos para mantener el control, y en ese proceso, la realidad dejó de ser un reflejo de lo ocurrido, para convertirse en una herramienta al servicio de intereses. Porque cuando la verdad se vuelve peligrosa, el poder no siempre la enfrenta. A veces la esconde, a veces la reescribe, y a veces decide quién puede conocerla y quién no. Y ahí es donde el daño trasciende el momento histórico, porque no solo se pierde en vidas, confianza o inclusive la justicia, se pierde algo más difícil de recuperar: la certeza de que lo que vemos es real. Estas historias nos recuerdan que el mayor riesgo no siempre está en el evento en sí, sino en lo que ocurre después, en los silencios, en las versiones oficiales incompletas y en las decisiones que priorizan la estabilidad sobre la verdad. Pero cuando la información se convierte en un privilegio y no en un derecho, la historia deja de pertenecer a todos y pasa a ser escrita por quienes tienen más que ocultar.